¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es absolutamente clave, la conexión real, la conexión profunda entre cómo manejamos los datos y el propósito final del control fiscal aquí en Colombia. Porque vamos a ver, esto no se trata de hacer gráficos bonitos, se trata de construir análisis que de verdad tengan un peso y que se puedan defender cuando se vigila el dinero público. Muy bien, esta es nuestra ruta de hoy. Vamos a empezar con el porqué, con el propósito. Luego, veremos ese camino que va desde el dato crudo hasta un hallazgo de auditoría. Nos sumergiremos en la parte técnica, en la integridad y la estructura de los datos. Y al final, vamos a atar todos los cabos con la cadena lógica que le da sentido a todo. Arranquemos por lo más importante. A ver, en el mundo del control fiscal, una visualización no es un adorno. No es para que el informe se vea más moderno. Es una herramienta de trabajo. Un instrumento de análisis, de seguimiento y de soporte. Es una herramienta tan poderosa que la misma ley nos la exige para proteger los recursos que son de todos. Y aquí está la idea central, el corazón de todo este asunto. La función de una visualización no es para impresionar, es para servir, para responder a las exigencias, que son muy rigurosas, de la supervisión pública. Un buen gráfico tiene que responder a una necesidad de control, haciendo que algo muy complejo se entienda fácil y, sobre todo, que se pueda auditar. Entonces, ¿qué es lo que define a una visualización como profesional en este contexto? Miren, no es la cantidad de colores o si es en 3D. No, son estos 5 pilares. Tiene que ser relevante para el análisis, súper clara en lo que significa, totalmente trazable, consistente en su método y, algo fundamental, tiene que ser capaz de soportar un argumento técnico, no de reemplazarlo. Y ojo, que todo esto que estamos hablando no es solo una recomendación de un experto, no, para nada. Esto está anclado en un marco legal. El fortalecimiento del control fiscal en Colombia, con este decreto, exige que los análisis se hagan sobre información de calidad, así que la calidad del dato ya no es una opción, es un requisito de ley. Perfecto. Ya vimos el por qué. Ahora pasemos al cómo. ¿Cómo logramos transformar una montaña de datos, a veces caótica, en una narrativa analítica que sea convincente y que eventualmente pueda sostener un hallazgo de auditoría? Miren, un reporte visual bien hecho no es un simple collage de gráficos, es una historia. Y como toda buena historia, tiene un flujo. Primero, nos dan el contexto, el panorama general para ubicarnos. Luego, nos muestran el comportamiento, lo que se supone que debería pasar, la norma. Después viene el giro en la trama, la desviación, esa anomalía que nos hace levantar una ceja. Y finalmente, la focalización, donde ponemos la lupa justo en ese punto que nos llamó la atención. Y este punto, por favor, muchísima atención porque es crucial. Una visualización puede ser la chispa, el detonante de una investigación. Claro que sí, nos muestra patrones, nos grita que hay una anomalía. Pero el hallazgo de auditoría es otra cosa. Es una construcción técnica, legal, súper rigurosa que viene después. El gráfico es la pregunta, no la respuesta final. Para que un hallazgo sea válido, para que se sostenga, tiene que conectar todos estos elementos. Una visualización nos puede mostrar la condición de una manera brillante, espectacular, pero el hallazgo completo tiene que argumentar y probar cómo esa condición se conecta con el criterio, cuál fue la causa, qué efecto tuvo y, claro, la evidencia que lo respalda todo. Bueno, ahora sí nos arremangamos y nos metemos en los cimientos técnicos. Hablemos de la integridad de los datos. Porque si la base sobre la que construimos todo nuestro análisis es débil, pues todo el edificio se viene abajo. Empecemos con 2 temas clásicos, los valores nulos y los duplicados. Les lanzo una pregunta que a primera vista parece obvia. Si vemos una celda vacía en una tabla, un valor nulo, ¿significa que hay un error? Bueno, la respuesta es mucho más interesante y compleja de lo que parece, y entenderla es clave para hacer un análisis profesional. Un valor nulo es simplemente la ausencia de un dato. Ahí no hay nada. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué no hay nada? Y ahí está el detalle. Puede ser que ese dato simplemente no aplique para ese caso, o que todavía no se ha registrado. O puede que efectivamente sea un error. Lo primero, siempre, es interpretar el porqué de ese vacío. Es por eso que el procedimiento correcto, el que se puede defender,
para manejar los nulos no es llegar y borrarlos o rellenarlos con un cero. No, es un proceso de 4 pasos. Primero, interpretar. Luego, evaluar qué tanto impacta ese vacío. Después, definir un tratamiento a conciencia y, algo súper importante, documentar por qué se tomó esa decisión. Eso asegura la trazabilidad. Ahora, con los duplicados pasa algo muy interesante, porque hay de 2 tipos. Está el duplicado técnico, que es el fácil, una copia exacta, un copy-paste. Pero luego está el duplicado de negocio, que es mucho más sutil, más tramposo. Son registros que a simple vista parecen diferentes, pero que en el mundo real se refieren a la misma factura, a la misma persona, al mismo evento. Para encontrarlos hay que entender muy bien la unidad de análisis. Muy bien, pasemos ahora a la segunda habilidad técnica que es fundamental, la estructura. No es suficiente con tener los datos limpios. También tienen que estar organizados de una manera lógica, consistente, para que no nos generen problemas más adelante. Y es aquí donde entra un concepto que se llama normalización. Suena un poco académico, pero su propósito es súper práctico. Se trata de reducir la repetición innecesaria de información y de mejorar la integridad de los datos. Básicamente, es ordenar la casa para evitar problemas cuando querramos actualizar, insertar o borrar información. En resumen, hay como 3 grandes reglas para organizar los datos. La primera se asegura de que cada casilla tenga un solo dato, un solo valor. La segunda busca que toda la información de una fila dependa de su identificador único completo, no solo de una partecita. Y la tercera evita que un dato dependa de otro que no es la clave principal. El objetivo de todo esto es simple: consistencia. Y aquí hay que hacer una distinción que es clave, súper importante. La base de datos que usa un sistema para registrar las operaciones del día a día suele estar muy normalizada, muy ordenada. Pero el modelo que usamos para el análisis, por ejemplo, en Power BI o herramientas similares, muchas veces se desnormaliza a propósito, para que las consultas y los gráficos se generen más rápido. Son 2 capas diferentes, con objetivos diferentes. Y ahora sí, vamos a unirlo todo, porque el propósito, el proceso y la técnica no son cosas que van por separado, para nada. Forman una cadena de dependencias que es vital para que un análisis fiscal sea de verdad confiable. Miren, esta es la cadena de la confiabilidad. Es perfecta. Ilustra cómo la visualización, lo que vemos en la pantalla, es apenas el penúltimo eslabón. Su valor, su credibilidad, depende por completo de qué tan fuertes sean los eslabones anteriores. Si la calidad del dato falla en el primer paso, la interpretación final, por más bonito que sea el gráfico, va a estar mal. Y lo que mantiene unida toda esta cadena, el pegamento que une cada eslabón, es el concepto de trazabilidad. ¿Y qué es? Es simplemente la capacidad de poder reconstruir el camino completo de un dato, de poder responder a la pregunta ¿de dónde salió esta cifra? En el control fiscal, un análisis que no tiene trazabilidad tiene un valor institucional muy, muy limitado, porque sencillamente no se puede defender. Y cerramos con esta pregunta que en realidad resume todo lo que hemos analizado. Después de este recorrido, la respuesta debería ser bastante clara, ¿no? En el análisis de datos para el control fiscal, el rigor, la capacidad de defender nuestro trabajo y por encima de todo el propósito, simplemente no son negociables.